En el mundo de la política y la economía, la discusión sobre la imposición de impuestos a los más ricos es un tema que se ha ganado el protagonismo creciente en los últimos años. Las preguntas que rodean este tema son numerosas y complejas. Por ejemplo, ¿es realmente beneficioso aumentar los impuestos a los ricos en nombre de la economía? ¿O es solamente una medida que se promueve principalmente debido a su popularidad entre la sociedad? ¿Cómo se genera realmente la desigualdad económica y qué papel desempeñan los impuestos en su mitigación? En este video exploraremos estos interrogantes desde diversas perspectivas, apoyándonos en la evidencia empírica y en algunos papers que obviamente voy a dejar aquí abajo en la descripción, además de algunas referencias. Cuando, por ejemplo, aparece este impuesto a las grandes empresas, no es que el pobre está envidioso el pobre no tiene para comer. Claro. Pero la pregunta es esta. Supongamos lo siguiente, si vos no tuvieras para comer, Sí. ¿eso te habilita a robarle a otra persona para comer? No. No. Bien. Bueno, ok. más o menos. Entonces, Más o menos, Entonces, no, pero Javier, más o menos porque existe vos el no robo podés famélico, justificar el robo. O sea, vos no podés justificar el robo, vos no podés justificar el trato desigual frente a la ley. Yo te explico, por ejemplo, cuando fue la Gran Depresión y en Argentina golpeó muy fuertemente, Argentina no tenía estado del malestar o estado de bienestar, como quieras llamarlo, yo lo llamo estado de malestar. ¿Sabés cómo se arregló? ¿Sabés quiénes hacían caridad? Las familias acaudaladas, porque existe la caridad. Lo que vos no podés aceptar es que la caridad sea a punta de pistola. Eso no es caridad, eso es robo. Después de decir, bueno, no me importa, o sea, para mí robar está bien, bueno, si para vos robar está bien, es un problema moral tuyo, para mí está mal. La primera pregunta sería ¿por qué gravar más a los ricos? Pero primero, ¿qué significa esto? Un impuesto sobre el patrimonio es un impuesto basado en el valor del mercado de los activos que son propiedad de un contribuyente. Algunos países desarrollados optan por gravar la riqueza, aunque en Estados Unidos históricamente se ha basado en gravar los patrimonios para aumentar los ingresos. Sin embargo, recientemente la inmensa y creciente disparidad de riqueza en Estados Unidos, sobre todo después de pandemia, llevó a los políticos como el senador Bernie Sanders, que es independiente, y a la senadora Elizabeth Warren, que es del Partido Demócrata, a proponer un impuesto sobre el patrimonio, además de el impuesto sobre la renta. Esto fue planteado en el periodo previo a las elecciones presidenciales del 2020, en la que ambos eran candidatos. I think you called me a liar on national TV. What? I think you called me a liar on national TV. Let's not do it right now. You want to have that discussion? We'll have that Anytime. discussion. You called me. You told me. All right, let's not do it now. I don't want to get in the middle of it. I just want to say hi, Bernie. Yeah, good. En marzo del 2021, Warren presentó su modelo S510, que es una versión revisada de su propuesta anterior, para imponer un impuesto sobre el patrimonio neto de las personas muy ricas. Uno de los argumentos más fuertes a favor de aumentar los impuestos a los ricos es el de la equidad social y económica. En el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, se señala que la desigualdad de ingresos ha alcanzado niveles preocupantes en muchas economías, lo que puede tener efectos negativos en la estabilidad social y económica. La brecha cada vez es mayor entre los más ricos y el resto de la población y plantea verdaderas interrogantes acerca de la justicia y la cohesión social. Además, la Organización para la Cooperación y Desarrollo, este organismo llamado OECD, que es muy popular y se utiliza como referente en términos financieros y económicos, ellos han subrayado que la concentración de la riqueza en manos de unos pocos puede socavar la movilidad social y frenar el crecimiento económico a largo plazo. Estas observaciones respaldan la idea de que aumentar los impuestos a los ricos podría ayudar a contrarrestar la creciente desigualdad. Fíjense que estaba leyendo un artículo en El País, el medio digital llamado El País, que respondía básicamente a la pregunta de qué realmente genera la desigualdad. La verdad es que este artículo era bastante extenso, pero resumiendo un poco, se indicaba que los principales factores eran sistemas fiscales injustos, la corrupción, el acceso desigual al capital, conocimiento, tecnología, entre otros factores. Básicamente, en pocas palabras, lo que se sugería en este artículo es que el Estado como ente regulador debería establecer las condiciones para que los que no tienen tengan un poco más de acceso al conocimiento. El aumento de los impuestos a los ricos también encuentra su apoyo en análisis económicos. Según el artículo de investigación publicado en la revista Economía y Sociedad, un sistema fiscal progresivo, es decir, que aumente a la medida que vas ganando más, puede reducir las brechas de ingresos y ayudar a financiar servicios públicos esenciales como la educación y la atención médica. Esto podría, en teoría, contribuir a una economía más equitativa y más cohesionada.
por lo menos en este ejemplo vamos a citar al economista Piketty, que es muy utilizado por los keynesianos. Él en su obra El Capital del siglo XXI argumenta que la historia demuestra que si no se graban adecuadamente los ingresos elevados y la riqueza, la desigualdad tiende a aumentar de manera significativa. Esta perspectiva sugiere que los impuestos más altos para los ricos son una respuesta necesaria para contrarrestar el crecimiento de la desigualdad. Si voy un poco más allá en el pensamiento de Piketty, podría decir que está orientado a que la desigualdad económica tiende a aumentar en sociedades capitalistas, a menos que intervengan políticas para contrarrestar ese proceso. Como digo, son keynesianos. Argumenta que a lo largo de la historia la tasa de rendimiento del capital ha sido mayor que la tasa de crecimiento económico, lo que eleva la acumulación de riqueza en unos pocos. Esto es evidencia empírica porque lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Creo que en conclusión, la respuesta a la receta está fuertemente condicionada a la manera en que el gobierno administra el gasto público y la deuda. Y considerando que, por ejemplo, estamos a niveles sin precedentes de deuda mundial, y más en Estados Unidos, que ronda alrededor del 120% del PIB, las administraciones no han tenido la capacidad de administrar el dinero que la gente le entrega al gobierno en forma de impuestos, que por ejemplo nuevamente en el caso de Estados Unidos ronda el 37% el gravamen sobre los salarios. Créanme que es muchísimo, porque yo trabajo en este país y es muchísimo. Dicho esto, no estamos en un momento de la historia occidental y menos hispanoamericana, incluyendo España, en el que debatamos sobre si deberíamos o no disminuir la carga tributaria a los pobres o a los ricos. Creo que realmente eso es una discusión que tuvo que haberse tenido décadas atrás. Otra cosa es que ya actualmente la carga fiscal sobre la clase media y baja es demasiado alta. El impuesto sobre la renta federal oscila entre el 10 y el 22%. Adicional los impuestos estatales y locales, y adicional el seguro social y el Medicare, que representa alrededor del 6.2% y el 1.45% respectivamente. O sea que si los ricos deben pagar impuestos, debería haberse planteado ya hace mucho tiempo. Todo el mundo sabe que los ricos no pagan impuestos y las instituciones, muchas veces financiadas por esos intereses, apelan en defensa a no gravar sobre ese patrimonio de ellos. Do you think Bezos became a billionaire paying taxes? I wouldn't bet on that. He doesn't pay taxes. Trump doesn't pay taxes. I don't pay taxes. So the question is, how do guys like us do it? Is the question you should be asking. Porque de hecho se mantiene la teoría de que si el gobierno lo hace, disminuyen los incentivos para la creación de empleo. Ahora, si por alguna razón viviéramos en un universo paralelo en el que hay una reforma fiscal en el que nadie paga los impuestos o casi nada, lo más probable es que suceda es que los gobiernos no tengan la capacidad de mantener a las instituciones que muchas veces nos defienden frente a los intereses corporativos y, si me apuran, frente al mismo Estado en sí mismo, pues. Entonces es un tema que es muy controversial y quiero saber qué piensas acerca de eso. Lo voy a colocar acá abajo en la descripción. Les recuerdo que mi nombre es Manuel Zambrano. Estoy compartiendo este podcast que tiene presencia en diferentes plataformas de streaming de podcast y también en YouTube. Así que nada, te invito a que te suscribas a mi canal y espero verte en una próxima oportunidad.